Hola gente aquí para decirles que la historia no es mía sino del creador. Aquí solo se sube fanfictions y traducciones en el canal. Sin más que decir, empieza. Capítulo 24. Hemorragia. Di un paso hacia una ciudad desolada. Lo único que pude ver fueron ruinas y cenizas. Es como si el mundo hubiera elegido terminar aquí. Seguí caminando por la ciudad en ruinas, lo que quedaba del Kuo que amaba, que había sido mi segundo hogar, mi escape. El olor combinado de carne quemada y sangre, impregnaba el aire. Mi mirada se dirigió hacia un reloj medio destruido que milagrosamente todavía funcionaba. Habían pasado solo menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos y cientos de miles habían perdido la vida. Ahora no es el momento, me recordé. Me permitiría estar triste por ello más tarde. Ahora no tenía el lujo de llorar. Tenía que hacerlo, no, necesitaba saber que los miembros de mi familia estaban bien. Di otro paso y reaparecí en la Academia Kuo descartando conceptos como distancias, conceptos como imposibilidad. Mis ojos viajaron a través de todos los restos de la Academia Kuo. Vi cadáveres con el uniforme femenino de Kuo y se me cayó el corazón antes de darme cuenta de que no se parecían a los miembros de mi nobleza. Sé que no debería, pero sentí alivio. Las únicas personas que estuvieron presentes hoy en la Academia Kuo fuimos Sona, yo y nuestros títulos nobiliarios. Amaba a Sona y lamentaba que los perdiera. No quería imaginar cómo reaccionaría si lo aprendiera, lo rota y triste que estaría. Muchos la llamaban fría y tendrían razón en llamarla así, pero su frialdad no significaba que fuera apática. A Sona le importaba casi tanto como a Gremory. Su hermana era el Leviatán. Si lo hubiera pedido o deseado, habría podido reencarnar a personas cuyo potencial igualaba, si no superaba, el potencial de los miembros de mi nobleza. Bueno, todo esto dependía del hecho de que ella todavía estaba viva. Esperaba que ese fuera el caso. Realmente lo hice. Finalmente pude localizar a Kiba, que parecía estar con Koneko y Gasper. Koneko no se movía. Ella no se movía. Podía sentir el abismo dentro de mí filtrarse, pero no importaba. Ella todavía no se movía. Di otro paso y reaparecí a su lado sorprendiendo a Gasper y Kiba. Las sombras corrieron hacia mí desde Gasper hasta que se dieron cuenta de quién era yo y se desvanecieron en la nada antes de tocar mi piel. Me arrodillé a su lado y puse una de mis manos sobre su pecho. Ella estaba respirando. Ella se estaba moviendo. La curé, escuché decir a Yuto a mi lado. Incluso con todo, sentí que mis labios se movían hacia arriba en una pequeña sonrisa. No habías podido hacer esto antes, no lo estaba, pero escuché uno de los consejos de mi rey. Yo no soy el Isaías de entonces. Ya no soy humano. Era hora de actuar como lo que soy ahora, gracias Yuto. No necesitas hacerlo. Somos familia, ¿no? Él me lo dijo. Por supuesto. Confirmé sus palabras. Me giré para mirarlos a los dos. Mi caballero parecía peor que la última vez que lo vi. Parecía como si hubiera decidido agarrar una motosierra gigantesca y hubiera ganado. Gasper parecía igual que antes, sino un poco más nervioso, por la forma en que podía ver sus ojos moverse por todas partes a nuestro alrededor como si estuviera tratando de prepararse para un ataque oculto. No se suponía que se sintiera así. Un niño no mayor de 15 años no debería temer por su vida y la de sus seres queridos. Dijiste que la curaste. ¿Qué pasó? Le pregunté suavemente a mi caballero. Fuimos atacados por un dios. Casi mata a Koneko. Dejó un aspecto de él para acabar con nosotros mientras se iba a continuar su matanza. Le mostré al dios mi desaprobación por su presencia aquí hoy, respondió. ¿Lo hiciste sufrir? Le pregunté. Una sonrisa salvaje floreció en su rostro. Sí, lo hice, estaba seguro de que en ese momento mi rostro reflejaba su buen trabajo, logré derribar la barrera. Pronto deberíamos recibir ayuda del inframundo. Lo único importante que quedaba era asegurarse de que los demás pudieran salir ilesos. De una lágrima de realidad, ella vino sin cambios y así cambió. Su cabello oscuro fluía detrás de su cabeza como si siguiera una brisa invisible. Sus ojos de amatista brillaban con un conocimiento injusto. Parecían prismas, cristales en los que alguien podía perderse por toda la eternidad. Hola Rías, dijo. Con el camino, dijo mi nombre, era como si estuviera pronunciando un mandamiento divino, adorando a un ser superior. Hola, Akeno. La grieta detrás de ella se cerró y ella se acercó. Dio un paso pero sus pies no tocaron el suelo, como si la gravedad misma se estuviera invirtiendo, como si el mundo reconociera que no era lo suficientemente digna de tocarla. Has cambiado, le dije. Hice lo que hiciste. Su mirada se dirigió hacia los demás y se volvió hacia el horizonte. Me volví en la dirección que estaba mirando, pero no pude ver ni siquiera con mis ojos lo que le había llamado la atención.
Una pequeña sonrisa floreció en su rostro como todos lo hicimos. Será mejor si estamos todos juntos cuando vengan, escuché su susurro. Como si reconociera un comando secreto, 4 formas cayeron a nuestro lado en el terreno ennegrecido y arruinado a nuestro lado. Mis ojos tardaron menos de un instante en reconocer el fenómeno que acababa de suceder. Issei, Asia, Sona y su reina estaban ahora a mi lado. La única que parecía realmente intacta y no herida era Asia, pero incluso entonces, una parte de su ropa estaba quemada. Su piel se veía más roja en algunos lugares, como si hubiera tocado algo demasiado caliente. También estaba el hecho de que la sangre, demasiada para que fuera ella, manchaba su ropa y que sostenía en sus manos una cabeza severa, la cabeza cortada de la madre de Issei. Lo peor, el indicio de que las cosas realmente habían salido mal, era lo diferentes que eran sus ojos. Es como si la inocencia dentro de ellos hubiera sido arrancada. Sus ojos se ensancharon al vernos. Ella se arrastró hacia el lado de Issei. Seguí el ejemplo. Issei parecía que acababa de salir de una zona de guerra. Le faltaba uno de sus brazos. Podía ver agujeros a través de su piel. Más que eso, se sentía frío y parecía pálido como si hubiera tocado la muerte. El suelo debajo de él había tomado un tono congelado como si la escarcha que se aferraba a su piel se estuviera propagando. Incluso entonces, con todas esas cosas, lo que me hizo más tranquilo de lo que debería haber sido fue la chispa que podía ver en su corazón. Fue cambiado. Lo había cambiado. Issei había luchado contra una de las presencias divinas que había llegado a Kuo con Kagutsuchi y había ganado. Podía sentir la divinidad usurpada en su alma reparándolo desde adentro. Su alma también era diferente aparte de la divinidad. Es como si más que yo, alguien u otra cosa hubiera modificado su alma. Su alma se sentía más ruda, más enojada, más peligrosa. Su alma se sentía como su equipo sagrado en una magnitud menor. Podía rastrear con mis ojos hilos, sin cadenas entre el equipo potenciado y su alma como si estuvieran aún más unidos. Una de las manos de Asia se iluminó iluminando el mundo con el brillo familiar y relajante de su equipo sagrado de curación crepuscular. Con él tocó la piel de mi peón acelerando su curación. Me sentí relajado. Aunque lo que ocurrió fue más que una tragedia, tuve la suerte de conservar a todos los miembros de mi título nobiliario. Issei con el tiempo sanará. Estaba seguro de que con tiempo, amor y cuidado, las experiencias traumáticas que se crearan aquí serían aquellas de las que mis familiares podrían recuperarse. Sona no ha tenido tanta suerte como yo. Claro, Issei literalmente perdió su brazo derecho y parecía como si la muerte lo hubiera usado como pelota de baloncesto, pero al menos se veía bastante bien. No fue el caso de la reina de Sona, Tsubaki. Literalmente la habían dividido en dos a la altura de las caderas. Extrañaba todo lo que tenía debajo del estómago. Sangre, sangre carmesí con tripas e intestinos estridentes tirados en el suelo. Literalmente podía ver sus entrañas. Incluso con nuestra biología, ella debería haber muerto hace mucho tiempo. Entendí por qué cuando vi el resplandor de la magia saliendo de las manos de Sona. La sangre de la reina reencarnada todavía se movía, bombeando a través de su cuerpo, cuando no debería haber sido así. Se sabía que el clan Sitri tenía dominio sobre el agua. Era conocido y escrito en nuestros libros de historia que el Archdemon Sitri antes de elegir entrar en un sueño eterno había elegido ayudar a Pedro el Grande a ascender a su trono y que al ayudarlo a mantenerlo mató al padre de Frey y Freya, el dios nórdico del océano Njord. Los libros hablan de una batalla donde la lluvia cubría toda la tierra, donde los océanos tragaban en su boca a miles de mortales e inmortales. Una batalla se dijo que rompió la barrera entre los mundos, continuó a través de los diferentes reinos del Yggdrasil y terminó en Jotunheim con la muerte del dios nórdico. La sangre en sí misma era principalmente agua. Era lógico que pensara que los miembros del clan de Sona podían controlarlo. Descendieron de un archdemon que luchó contra un dios del mar nórdico y ganó, dominándolo con su propia hidroquinesis. Tienes que luchar contra Tsubaki, es una orden. Escuché a Sona gritarle a su reina que caía. Le caían lágrimas de los ojos y también podía notar sangre saliendo de su nariz. Sona, en lo que respecta al poder, estaba lejos de ser la más fuerte incluso de nuestra generación. Lo que ella tenía y que realmente la hacía especial era su mente. Sona había usado su energía demoníaca para detener la caída de ceniza ardiente de Kagutsuchi sobre Kuo al comienzo de mi pelea con el dios. Esto fue algo que me sorprendió que ella pudiera hacer con mis recuerdos. Se esperaba que esto fuera agotador para alguien como ella, que tenía reservas de energía demoníaca que se encontraban en el extremo inferior de la clase alta.
Ella usó su energía demoníaca después de todo esto para sanar a su reina, para asegurarse de que su sangre todavía estuviera bombeando a través de su cerebro y su corazón para que no muriera si se sobreextendía. La energía demoníaca de un diablo era más importante que todo. Podríamos sobrevivir cualquier cosa siempre y cuando tuviéramos suficiente energía demoníaca. Era nuestro alma. En el momento en que no tuvimos suficiente sufrimos de reacción violenta, nos debilitamos e incluso pudimos morir. Si Sona continuaba así, no se trataba de si moriría. Ella ya había comenzado a sangrar. Pude ver a través de mi ojo cuán peligrosamente baja era su energía demoníaca. Si no se detuviera, Sona moriría. Issei estaría bien. Tu familia estará bien, me recordé a mí mismo antes de mudarme al lado de Sona, quien parecía ignorar el hecho de que había sido desplazada a través del continuo espacio-tiempo. No había heredado la capacidad de mi padre, que le permitía mirar a través del tiempo y tener un control más que perfecto de los elementos básicos, pero seguía siendo un demonio y la imaginación era todo lo que necesitaba. No necesitaba saber cómo funcionaba el cuerpo ni qué se debía o no se debía hacer. Solo necesitaba creer. La energía demoníaca en sí misma y mi poder de destrucción aún más solo querían corromper, destruir. Se podría decir que el poder de destrucción era naturalmente negativo. La creación puede surgir de la destrucción, me había dicho Oletros. ¿Qué pasó cuando multiplicaste negativo por negativo? Obtuviste una reversión. Solo necesitaba imaginación. Había visto a un hechicero de cabello blanco y ojos azules regresar de las puertas del infierno aplicando el mismo concepto. El poder de la destrucción salió de mi cuerpo como una ola de color carmesí oscuro y como un tiburón sumergido en las formas de Sona y Tsubaki. Vi como los ojos de Sona se abrían. ¿Por qué? Ella susurró como una muñeca rota antes de ser tragada por mi poder de destrucción. Presidente, ¿qué está haciendo? Escuché a Asia gritar en estado de shock a mi lado. Me volví hacia mi obispo. ¿A qué no había puesto una mano sobre uno de sus hombros como para calmarla? Asegurándome de que no pierda a toda su familia, respondí. Mi poder de destrucción se alimentó a sí mismo. Probablemente habría podido hacer mucho antes si lo hubiera intentado, pero no habría sido mucho más fácil de lo que era ahora. El encuentro con la Madre de los Infinitos me había cambiado. Me volví hacia donde mi poder de destrucción se había tragado a Sona y a su reina. Aparentemente satisfecho después de realizar sus objetivos, se desvaneció de la realidad dejando atrás las formas prístinas y completas de Sona y Tsubaki. Es como si Time hubiera sido rebobinado y Tsubaki nunca hubiera perdido la parte inferior de su cuerpo. La sangre que corría de la nariz de Sona y que indicaba el hecho de que estaba usando en exceso su energía demoníaca también había desaparecido. Los ojos de la heredera de Sitri se abrieron en estado de shock al ver todo el cuerpo de su reina. Colocó una de sus manos sobre el pecho de su reina y cerró los ojos por un instante antes de volver a abrirlos. La incredulidad y la euforia colorearon su voz. Está bien, se rió aunque sonara como una mezcla entre uno y un sollozo. Ella se volvió hacia mí. Nunca sabría las siguientes palabras que diría porque fue en ese momento cuando se abrió una puerta en el cosmos y finalmente apareció la horda de infiernos con mi hermano guiándolos. Capítulo 25. La vieja ecuación del poder. Cubrieron el cielo con su amenazante armadura oscura y alas de murciélago oscuro. Se hundieron por su presencia al mundo en una oscuridad aún mayor. Eran seres no nativos de este reino a diferencia de Sona, yo y nuestros compañeros, no tenían miedo de mostrarle al mundo su naturaleza fea, el salvajismo y la violencia que descansaba en sus almas. Viendo este espectáculo de locura, de oscuridad, solo me sentía seguro ya que era un niño que había estado enfermo y finalmente me dieron la medicina que deseaba, que necesitaba para mi supervivencia. Apareció ante mí vestido con una armadura carmesí que coincidía con el color de nuestro cabello. Parecía decepcionado, parecía enojado. Su mirada cayó sobre mí y esas emociones que había podido vislumbrar en él fueron reemplazadas por un amor tan profundo, tan crudo que mirarlo dolía. Me tomó en sus brazos y caí mientras el mundo comenzaba de nuevo a tener algún sentido, como si la pesadilla que había ocurrido finalmente hubiera terminado. Me dejé caer más en su abrazo y en el consuelo que me trajo. Llegas tarde, le susurré en los brazos. Una de sus manos fue a rizar suavemente mi cabello y darme palmaditas en la cabeza. Lo siento, habló en voz baja. Quería venir antes. Los problemas en el inframundo fueron la única razón por la que no destruí inmediatamente la barrera. Cuando me enteré de que algo andaba mal, no le pregunté sobre los problemas que le hicieron quedarse más tiempo del que deseaba en el inframundo. No me enojé porque vino solo después de que todo estuvo relativamente resuelto.
Solo deseaba que el consuelo, la sensación que tenía de que nada en el mundo podía tocarme, lastimarme en este momento, durara para siempre. Por todas partes a nuestro alrededor se movían demonios. Algunos volaron hacia la ahora desolada ciudad de Kuo para hacer lo que solo él sabía. Algunos descendieron a nuestro lado formando una barrera protectora a nuestro alrededor con su magia y sus armas. Algunos se acercaron y los escuché preguntar y comprobar el bienestar de Sona y de los miembros de nuestros títulos nobiliarios. Sentí un latido de energía demoníaca fluir desde mi hermano hacia mi carne, mi alma. No luché contra ello porque sabía que él nunca me haría daño. ¿Qué estás haciendo? Le pregunté suavemente, asegurándonos de que estás bien. Rías, cambiaste, dijo como si estuviera a punto de llorar como si fuera un hombre al enterarse de que había perdido a sus padres y a sus hijos simultáneamente. No sabía qué le había mostrado su hechizo, pero estaba claro que había cambiado. Kagutsuchi y el canibalismo, aunque no estaba segura de que pudiera llamarse así porque no éramos de la misma especie, mi esencia, el encuentro con la noche, el cuerno dentado que aún podía sentir sobresaliendo de mi cabeza y sentía como si hubiera crecido aún más. Tenía que hacerlo si quería sobrevivir, si quería ser más fuerte, le dije. No intenté mirarlo a los ojos porque sabía que estarían tristes cuando lo último que querían hacer era hacerlo sentir así. ¿Cuál era mi vida ahora? Ahora temía entristecer al propio Satanás. Otro diablo cruzó la barrera erigida que nos protegía del mundo. Mi mirada se dirigió hacia él. Físicamente, parecía guapo, una representación de masculinidad que la mayoría de los humanos intentarían alcanzar y nunca podrían lograr con una barba bien recortada, ojos de color ámbar intenso como un lince y cabello largo y oscuro que enmarcaba su rostro como un adorno. Mirando más profundamente en su alma, pude ver un vasto océano de energía demoníaca. Si tuviera que clasificarlo, el diablo que tenía delante probablemente estaba en el extremo inferior de la clase ultimate y eso era una hazaña en sí misma para alguien que claramente no descendía de una casa de Ars Goetia. Los demonios de clase baja eran en promedio al menos 10 veces más débiles que los demonios de clase media. Los demonios de clase media eran al menos 100 veces más débiles que los demonios de clase alta más débiles. Los demonios de la clase definitiva eran al menos 1000 veces más fuertes que los demonios de clase alta y estos podían luchar contra dioses menores y destruir ciudades en un solo movimiento. Cuando lo pensé, tal vez fue la razón por la cual, aunque los demonios reencarnados y los demonios plebeyos superaban en número a los demonios provenientes de clanes nobles y ni siquiera representábamos el 1% de la población completa de demonios, todavía estábamos a la cabeza de la sociedad diabólica en todos los niveles, poseyendo literalmente todo y siendo temidos y reverenciados como dioses por las masas. Todos los demonios que provenían de clanes nobles alcanzaban en promedio el nivel de diablo de clase alta antes de nuestra adolescencia sin que ni siquiera los entrenáramos. Algunos de nosotros incluso tuvimos la suerte de nacer literalmente con tanto poder como un demonio de clase alta. Si no fuéramos naturalmente fuertes, lo más probable es que todos hubiéramos sido usurpados y masacrados, pero en un mundo, una sociedad donde se puede ejercer el verdadero poder, el poder real, es sorprendente que solo el poder haga lo correcto. El diablo arrodillado ante mi hermano no era un diablo de un clan noble o lo habría reconocido. Todos nos conocíamos, nos gustara o no. Significaba que ante mí había un diablo que luchaba, que entrenaba, que arañaba para alcanzar la fuerza que tenía ahora. J no lo conocía pero mi respeto por él se disparó inmediatamente. Después de todo lo que pasé, después del funcionamiento de mi esencia, cuando se trataba solo de energía demoníaca, la suya era casi tan grande como la mía. Mi rey, habló. Los guardias que estaban apostados alrededor de la ciudad y conectados a la barrera murieron en el momento en que la barrera fue secuestrada. Buscamos cualquier enemigo o sobreviviente restante. No encontramos ninguno. Levanta la cabeza, Alejandro, le dijo mi hermano. ¿Qué tan estúpidos podrían ser al atacar? ¿No sabían que incluso si hubieran tenido éxito aquí, las consecuencias habrían sido demasiado graves para su panteón? Sirceps dijo que aunque sentía como si estuviera pensando en voz alta más que cualquier otra cosa. Eso no puede ser verdad, sonó una voz. Mi título nobiliario, estoy seguro de que simplemente están gravemente heridos, pero que están vivos. Debes estar equivocado. Me caí aún más en los brazos de Sirceps. La voz había sido la de Sona. Sabía que había perdido a los otros miembros de su nobleza, pero se había conocido a sí misma. Tu gracia, habló el diablo llamado Alexander. Lo siento mucho, pero lo comprobamos más de una docena de veces.
No pudimos encontrar demonios reencarnados vivos, pero pudimos encontrar corpses, dijo suave y vacilante al final como si temiera cómo reaccionaría Sona. Quiero verlos, dijo. Sona, no creo que sea una buena idea. No creo que necesites esto ahora, escuché a mi hermano decirle. La escuché respirar profundamente, lo sé, pero necesito estar seguro de eso. Sé que siempre me arrepentiré, abrigo en mí dudas si no puedo confirmarlo con mis propios ojos. Sentí a mi hermano suspirar, un sonido tan cansado, tan humano, tan diferente a él. Alejandro, haz lo que ella te pide, le oí decirle al otro diablo. Sentí un destello de energía demoníaca como una señal, un código y otros demonios cayeron del cielo con lo que parecían ser cuerpos envueltos. Aunque no quería, me retiré de los brazos de Sir Zetch y me moví hacia el lado de Sona para agarrar sus manos en apoyo. La forma en que su agarre se apretó sobre mi mano me mostró que el gesto de apoyo fue apreciado. A veces, las palabras eran mejores que las acciones. Los colocaron ante nosotros en el suelo suavemente y con todo el cuidado posible del mundo, como si estuvieran sosteniendo vidrios frágiles. Poco a poco, comenzaron a desenvolverlos usando energía demoníaca para hacerlo telequinéticamente. Los habían limpiado, pensé mientras se revelaban ante nosotros los cadáveres de los miembros de la familia de Sona. La sangre había sido limpiada. Parecían más respetables, más presentables, pero incluso con energía demoníaca, todavía podía ver con mi vista la agonía, la desesperación, el dolor inscrito en sus rostros. Su muerte no había sido indolora y las partes faltantes del cuerpo no ayudaron a demostrar que esta idea era errónea. Me giré para mirar a Sona. La falsa máscara de calma y bravuconería que exhibía ya había desaparecido. Pude ver dolor, dolor crudo, un dolor familiar que espero no tener que volver a sentir nunca más en el futuro. Había sido golpeado antes por matones, familiares y matones contratados por mi querida madre en mi vida pasada. Esas cosas me habían dolido y no creo que pudiera olvidarlas, pero nunca pudieron compararse con los sentimientos que tenía cuando perdí a mis abuelos. El dolor físico y el trauma físico eran temporales y podían curarse. Trauma emocional y mental, continuaron sangrando incluso después de usar vendas. Lo único que podías hacer era tratar de ignorarlos y olvidar que estaban allí para hacerlos sangrar menos. Sentí que empezaba a temblar, temblar. Me di cuenta de instantes después de que ella no estaba temblando de ira o rabia. Ella no estaba temblando. Sona estaba sollozando. Hice lo único que pensé que podía ayudar, que podía hacer, la abracé y fue en este momento que todo su peso empujó contra mí como si fuera una marioneta cuyas cuerdas habían sido cortadas. Sentí que unos brazos reconfortantes se cerraban a nuestro alrededor, acunándonos en su abrazo y me di cuenta de que Sir Zetch nos había abrazado a ambos. Sona y yo éramos cercanos porque nuestras familias estaban unidas, eran similares y cerradas en demasiados niveles. No exageré cuando pensé en ella como mi hermana en todo menos en sangre, a pesar de que técnicamente éramos primos con el hecho de que todos descendíamos de Lilith y Lucifer. Serafalla había estado allí toda mi vida y aunque no era tan cercano al Leviatán como lo era con mi hermano, no podía olvidar que Serafalla había estado literalmente en esta vida, visto por mí original como la tía barra prima divertida, que cada vez que la veías te malcriaba muchísimo. Lo mismo había sucedido con Sir Zetch y Sona. Éramos familia en todo menos en el nombre. Es por esto que Sona se sumergió más profundamente en su reconfortante abrazo como un hombre hambriento en el desierto después de haber encontrado la ambrosía. Hermana mía, ¿por qué no está allí? La escuché susurrar. Eres una de las cosas, si no la cosa, que más importa para tu hermana Sona. Ella se indignó cuando se enteró de lo que estaba pasando aquí, Sona, y su enojo no era algo que quisiera infligirte. Ella fue sola al panteón sintoísta para asegurarse de que nada parecido volviera a suceder, le dijo mi hermano. Todavía desearía que Sera estuviera aquí, susurró antes de cerrar los ojos. Levanté la cabeza y mi mirada se fijó en la de mi hermano. ¿Podemos irnos? Le rogué. Cada momento aquí me recordó lo que había perdido, lo que no pude hacer, lo que podría no haber hecho. Una sonrisa sin alegría floreció en su rostro. Tienes razón. Quizás sea hora de irse. Como si las palabras fueran una señal, el diablo que nos rodeaba se movía en otra formación, cubriendo ambos lados en líneas rectas. Alejandro se movió, invocando un círculo mágico que creció en tamaño y cambió tomando la apariencia de una puerta. Dejé la comodidad de los brazos de Sir Zetch, pero agarré y entrelacé mi dedo con el suyo. Sona estaba quieta en su brazo izquierdo como una muñeca inanimada.
La única señal de que todavía estaba viva era el hecho de que todavía podía ver con mi vista su energía demoníaca corriendo por sus venas. Los demonios se movían rodeando a los miembros heridos de la nobleza y la mina de Sona con burbujas de energía hechas de energía demoníaca. Los que aún podían moverse vinieron detrás de mí. Asentí a Sir Cepsi y juntos dejamos atrás Kuo, mi segundo escape, mi segundo hogar. Escena. Las cosas nunca cambiarían. Seraphale lo había aprendido antes. El amor no fue suficiente. La esperanza no fue suficiente. La fuerza era lo único que importaba. El poder era la constante suprema. Vestirse de rosa, interpretar a la alegre chica mágica y tratar de actuar lo más positivamente posible no cambió el hecho de que Seraphale era un archidevil, un diablo capaz de rivalizar con un demonio en fuerza, suciedad y oscuridad. El amor no había sido suficiente o no habría perdido a quien amaba ante la perra lucífuge. Ella le había dado todo. Ella había sangrado, luchó por él. Ella había amado con todo su corazón. Ella todavía lo hizo y él eligió a Graifia, se enamoró de ella a primera vista y peor aún, incluso se casó con ella. ¿Cómo se arrepintió de no haber matado al vagabundo cuando se atrevió a luchar por el título de Leviatán? Incluso con la intervención de Sir Cepsi, ella habría podido matar a Graifia, borrar su alma, borrar su esencia para que nunca continuara por su mera existencia siendo una maldición para Seraphale. Quizás si el amor fuera suficiente, no habría perdido a su hijo. Quizás si el amor fuera suficiente, todos sus sueños se habrían hecho realidad. ¿Fue realmente incorrecto que ella fuera amada a cambio? ¿Por qué era ella la única que siempre daba y daba? ¿Por qué a él no le importaba tanto como a ella? El nacimiento de Sona fue algo que al principio no había sido bien recibido. Al principio no se había preocupado por ella cuando nació. Sus padres, que deberían haber estado de su lado, apoyaron a Sir Cepsi cuando decidió casarse con Graifia. Dijeron que le hicieron pagar por esto y se aseguraron de que hubiera consecuencias a las que incluso Midas se resistiría, pero a ella no le importaban los territorios ni la riqueza. A ella le importaba el hecho de que quien amaba eligiera a otra persona. Sona, aunque la odiaba, siempre venía hacia ella. Ella no estaba orgullosa de ello, pero lastimó a Sona. Toda su frustración, ira y odio, Sona, que no tenía más de 2 años, había sido el receptáculo de todo ello. Incluso entonces, cuando casi murió, cuando Sona vio las lágrimas de ira y frustración en sus ojos, se preocupó y trató de borrarlas a pesar de que Seraphale estaba tratando de matarla con su escarcha. Sona había sido el único amor que la amaba incondicionalmente a pesar de que Seraphale la alejó. Sona se había convertido en su tesoro. Estaba bien si el mundo era decepcionante. Estaba bien si el mundo era despiadado. Mientras tuviera a Sona todo estaría bien. Mientras tuviera a Sona, no dolería tanto que perdiera a su hijo y que el hombre que amaba no la amara. Sona, casi pierde a su Sona. Casi pierde a su hermana pequeña por culpa de deidades con demasiada importancia personal. Ella cantó sin saber de dónde venían las letras, pero las encontró apropiadas a pesar de ser irónicas. Tu aire inspiró a Dios a hacer la brisa, tus labios inspiraron a Dios a hacer un hombre y de su costilla nació un ángel como Eva formada en carne y le prometió su mano. Continuó caminando por Takagamara o lo que quedaba de él. Ojalá todos supieran lo exacto que es que la llamen Leviatán. Con cada paso, su frío propagaba y congelaba todo. Los habitantes divinos de Takagamara le enviaron hechicerías, maldiciones, armas divinas, magia y puñetazos con influencias de Touki y Senjutsu. Todo se congeló y murió, la vida y el potencial se les quitaron a todos. Los dioses siguieron después. Los más tontos que la atacaron fueron los primeros en perecer, su hielo congelando sus entrañas y su exterior tanto a nivel metafísico como físico, su energía, su fuerza vital absorbida por ella y su hechizo. Los cobardes, que eran los más inteligentes de todos, intentaron huir, pero ¿podrías escapar de la muerte misma? ¿Cómo podrías escapar de lo inevitable? ¿Cómo podrían escapar cuando conceptos como tiempo y espacio quedaron nulos por su presencia? Takagamara, una visión de oro y diamantes, de extravagancia se había convertido en un mundo de heladas, hielo y nieve. El palacio de Amaterasu había caído de su lugar y la luna de Tsukuyomi se había enfriado bajo su toque. A ella no le importaban las posibles consecuencias para el pueblo de Japón. Sona casi había muerto y esto fue por culpa de sus dioses. Se merecían todo lo malo que les pudiera pasar. Causa. Tu aire inspiró a Dios a hacer la brisa, tus labios inspiraron a Dios a hacer un hombre y de su costilla nació un ángel como Eva formada en carne y le prometió su mano. Ella cantó suavemente. Se preguntó si podría incluir la canción en uno de los futuros episodios de su programa de televisión Magic Girl. Probablemente no podría hacerlo.
Pronto entrarían en guerra con los cielos. La guerra misma contra el cielo no la asustó. Si el dios abrahámico todavía estuviera allí, tal vez lo habría estado, pero sabía que el trono del cielo estaba vacío. Michael había sido despojado de sus poderes por la maldición de Lilith hasta el punto de que con la ayuda de Falbium, ella piensa que ambos tendrían suficientes posibilidades de ganar contra el príncipe de la hueste celestial. Gabriel era la única amenaza real en el cielo, pero era una amenaza contra la cual podían ganar porque tenían seres de su lado que rompían la escala de la fuerza, la escala de lo posible. Tenían a Ajuka y Sirzex. Lo que realmente les preocupaba eran otras facciones que intentaban atacarlos cuando estaban debilitados. Tenían razón al pensar eso. El ataque a Quo fue prueba de ello. Necesitaba asegurarse de que no olvidaran el hecho de que si cruzaban la facción del diablo, perderían sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Su espectáculo por su alcance y naturaleza seguramente sería utilizado con fines propagandísticos, pero incluir la canción aunque fuera hermosa no sería una buena idea. Necesitaban gente enojada y motivada, no melancólica y triste. Una mano le agarró el tobillo antes de romperse debido al frío. Eso fue impresionante en sí mismo. Serafall se volvió hacia el dios aún vivo que había sido lo suficientemente fuerte como para tocarla incluso si era solo un instante y su presencia estaba acelerando la desaparición de la deidad. Ella reconoció a la deidad. ¿Cómo no iba a hacerlo cuando ella era el Satanás a cargo de los asuntos exteriores? Sus llamas intentaban quemar el hielo de Serafall pero en lugar de hacerlo, parecían solo hacerla agonizar por más tiempo. Sus ojos estaban llenos de desesperación como un animal que sabía que era su fin pero luchaba con uñas y dientes para seguir con vida. La mayor parte de su piel ya se había necrosado. Serafall estaba seguro de que el daño era aún mayor dentro del cuerpo de la diosa y metafísicamente. Amaterasu saludó cortésmente. Eso era todo lo que podía darle y ofrecer a la diosa moribunda. La diosa se lo había ganado sobreviviendo tanto tiempo. No fue culpa nuestra. Intentó gritarle a Serafall pero solo pudo toser dolorosamente. Les dije que no lo hicieran. No importa. Por culpa de un dios sintoísta, casi la pierdo. Si no reaccionamos, nos ven como débiles y no podemos ser vistos de esta manera en este momento, le dijo Serafall en voz baja. En un ataque de fuerza, Amaterasu pudo seguir hablando. No quiero morir. No quiero morir. Me convertiré en tu sirviente si es necesario, pero por favor déjame vivir. Te contaré todo lo que sé sobre el panteón hindú. Ayudaré a subyugar a todos los seres japoneses. Terok. La diosa suplicó. Serafall levantó uno de sus pies sobre la cabeza de la diosa mendiga. Adiós Amaterasu, dijo antes de aplastar con una de sus garras la cabeza de la diosa. La fuerza era lo único que importaba en este mundo. La esperanza no fue suficiente. El amor nunca sería suficiente y Serafall lo había aceptado hacía mucho tiempo. Fin. Gracias por ver el capítulo y recuerden que estas historias no son de mi autoría, yo solo los subo por hobby y porque me gusta y recuerden darle like y compartir el contenido que eso me ayuda a motivarme para subir más historias.